Ok, entonces ya habíamos visto gases como es un gas ideal, que siempre que está a bajas presiones se considera ideal. Vemos que el gas se puede comprimir por al ejercer una presión sobre este, pues el volumen puede disminuir. Si ejerzo presión, el volumen puede disminuir. Si yo quito presión, el volumen puede aumentar. Vemos que el gas se puede, tiene la característica de difundirse, o sea, tiene la característica de difusión, ¿no? Puede expandirse y puede mezclarse. Claro, no inmediatamente, en un tiempo determinado, y eso va a depender de qué tan pesado es el gas. ¿Sí? Vemos que el gas tiene fluidez, ¿sí? Tiene capacidad de, como cuando hay una fuga de gas, ¿no? Por la fluidez del gas. Que no solamente en el laboratorio los gases están presentes, cuando tengo un gas, o también pues se están presentes en el tema de los ácidos. Okay. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora con la ley de Boyle. ¿Sí? La ley de Boyle. Bueno, pueden sacar una captura, aunque bueno, lo importante acá es que la ley de Boyle, bueno, es isoterma. ¿Qué significa isoterma? Que es a temperatura constante. Se establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? En otras palabras, el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. Ya sabemos que es inversamente, o sea, que mientras tenga más presión, pues ¿qué va a pasar con el volumen? Va a haber menor volumen, ¿sí? Mayor presión, menor volumen. Esa es la ley de Boyle. Mayor presión, ¿qué pasa con el volumen? Pues el volumen va a bajar. Eso es inversamente proporcional. En cambio, si yo le bajo la presión al gas, ¿qué pasa con su volumen? Aumenta. ¿Listo? Ok. Ya. Bueno, si hacemos un experimento, esto aquí le pueden hacer una captura y luego lo pueden recortar o dibujarlo en el cuaderno. ¿Sí? Ya, la ley de Boyle dice lo siguiente, ¿no? Primero, tener claro, ¿qué pasa con la ley de Boyle? Pues es una ley que nos habla de que la temperatura se mantiene constante y qué es lo que relaciona. Relaciona el volumen de un gas con su presión. ¿Sí? Volumen del gas con la presión, pero a temperatura constante. Ok, aquí vemos en el gráfico, ¿no? Por aquí tengo en el eje de las Y la presión y en el eje de las X el volumen. ¿Sí? Miren, cuando la presión es 4, ¿qué pasa con el volumen del gas? Como la presión es muy amplia, pues el volumen del gas es pequeño. Y así mismo, si yo bajo el volumen, perdón, si bajo la presión, miren, la presión ahora es 2, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen pues va a ir aumentando. Por eso acá, cuando yo tengo menos presión, ¿sí? Y menos presión, solo hay dos de estas pesitas, ¿no? Entonces, cuando hay menos presión, el volumen comienza a aumentar. Y si yo aún disminuyo más la presión, si yo quito una de estas dos pesitas, quito una, ya me queda solo una, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Pues el volumen va a ir aumentando. ¿Sí? Va a ir aumentando. De esa manera funciona. Si yo me pongo a dividir el volumen, ¿sí? El volumen para la presión, el volumen para la presión en cada uno de estos experimentos, pues la resultante va a ser la misma, va a ser una constante. Y de esa constante, pues se da esta ecuación, ¿no? Perdón, si yo multiplico, ¿no? Si yo multiplico
el volumen por la presión en cada uno de los experimentos, pues va a dar una constante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo multiplico 4 por 1, 4. Aquí 2. Aquí 2 de la presión por 2 del volumen, 4 mismo. Así mismo acá. 1 de la presión por 4 del volumen, 4. Es una constante. Y de ahí se saca esta fórmula que me dice presión 1 del gas por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Esa es la fórmula. Pueden escribirla de la siguiente manera también. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. La verdad, da lo mismo en ese sentido. Copien la fórmula. Tú también lo puedes escribir así. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Ley de Boyle, temperatura constante. ¿Sí? Ahora pasamos a ver otra. La ley de Charles. Vamos con la ley de Charles. Isóbaras. ¿Qué significa esto de isóbaras? Ya habíamos visto antes. Significa que es a presión constante. Presión constante. Bueno, esta relación entre la temperatura y el volumen de los gases fue estudiada, etcétera, ¿no? Bueno, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata la ley de Charles? En esta ley de Charles, pues, ¿qué es lo que va a relacionar? Va a relacionar el volumen y la temperatura, ¿sí? Aquí tenemos el enunciado, ¿no? Señala que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Relaciona el volumen con la temperatura. Pero recuerden que es la temperatura absoluta. Aquí siempre va a ser la temperatura absoluta. Siempre la temperatura que vas a utilizar tiene que estar dada en grados Kelvin, ¿sí? En grados Kelvin. En grados Celsius no. Si te dan Celsius, tienes que transformarlo a Kelvin, ¿sí? Damos la fórmula. La ley de Charles, ¿no? Aquí lo tenemos. En el experimento, ¿qué ocurre? Vemos el experimento. En el lado de las X yo tengo la temperatura en Kelvin y en el eje de las Y yo tengo el volumen en litros, ¿sí? Entonces, miren, cuando la temperatura es 100 en este gas, 100 Kelvin, ¿qué pasa con el volumen? El volumen por es un cuarto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí lo que tienen que entender es que mientras va subiendo la temperatura, miren, en la temperatura que es 200, ¿qué pasa con el volumen? El volumen del gas aumenta a un medio, ¿no? Un medio es mayor que un cuarto. ¿Por qué ocurre este aumento? Porque como tengo mayor temperatura, las moléculas de gas que están aquí en el sistema de 200 pues tienen mayor cinética, o sea, se mueven más y esto provoca pues un mayor volumen, ¿sí? Debido al movimiento. Ok. Asimismo, si la temperatura aumenta a 300 Kelvin, pues ¿qué va a pasar? Mayor volumen porque tienen más movimiento, las moléculas chocan más entre ellas y chocan también contra el recipiente, ¿sí? Y bueno, ejerciendo, pues, empujando, ¿no? Empujando las paredes del recipiente. Podemos nosotros darnos cuenta de este fenómeno cuando hablamos de un globo o cuando hablamos de una botella de plástico que está vacía y nosotros la introducimos en la refrigeradora. Ahí va a ocurrir algo. Ojo, el tema de presión constante significa que usted no ejerce presión, ¿no? ¿Qué significa presión constante? Procesos de presión constante son procesos como, por ejemplo, introducir en la refrigeradora un globo, introducir en la refrigeradora una botella vacía, ese tipo de cosas. Presión constante es la vida normal, ¿no? Como nosotros vivimos, presión constante, eso. ¿Ya? Asimismo acá, cuando yo tengo más temperatura, pues, ¿qué va a ocurrir? El volumen sigue aumentando. Mientras la temperatura aumenta, pues el volumen también. Y esa es la ley de Charles.
¿sí? Lo que me indica es que son directamente proporcionales, ¿sí? O sea que si la temperatura aumenta, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, pues el volumen también lo hace con... Si la temperatura baja, pues el volumen del gas también va a bajar, ¿sí? De esa manera. Si yo divido del experimento, yo divido los volúmenes para la temperatura, voy a obtener el mismo número, una constante, y luego por eso se igualan, ¿no? Se iguala estado 1 con estado 2 y podemos obtener esta ecuación que está aquí, que me dice volumen 1 es igual a volumen 2, sí, perdón, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Así se hace. Entonces, esta es la fórmula. Es lo que deben de aprenderse el nombre, el tema de qué es a presión constante, bueno, ley de Charles, a presión constante, ¿qué relaciona? Relaciona el volumen con la temperatura. Y esta es la fórmula que deben de aprenderse porque con esta fórmula es que van a resolver ejercicios, ¿sí? Y el tema de las preguntas teóricas que pueden haber aquí, pues, van a ser sencillas. Siempre les va a preguntar, bueno, la ley de Charles. ¿Cómo es la relación de la ley de Charles entre el volumen y la temperatura, ¿no? ¿Qué nos indica? Que es directamente proporcional, que es inversamente proporcional, que no hay relación, etcétera, ¿no? Entonces, para este caso es, bueno, que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura sube, el volumen también. Si la temperatura baja, el volumen también. Y listo. Ya. Sí, volumen directamente, así se escribe, ¿no? Volumen directamente proporcional a la temperatura. Aquí tenemos un dibujo. Miren, la presión es constante. La presión es constante, ¿sí? Y veo en el estado 1, por ejemplo acá, yo veo en el estado 1 que la temperatura es 600 Kelvin y el volumen me da 1 litro. Pero exactamente, si mantengo la presión constante, ¿no? Si exactamente disminuyo la temperatura a la mitad, miren que 600 Kelvin, y luego la temperatura pasa, esta es la temperatura 2, ¿no? Pasa a 300 Kelvin. Si la temperatura disminuye a la mitad, ¿qué pasa con el volumen del gas? El volumen también disminuye a la mitad, ¿sí? Eso de esa manera. Aquí en cambio vemos un proceso en donde el gas se va a expandir, que es por ejemplo el gas cuando está a temperatura ambiente, y en cambio aquí el gas cuando es calentado. ¿Qué va a ocurrir? Como tengo más temperatura, pues su volumen va a ser mayor, o sea, el volumen 2 va a ser mayor al volumen 1. ¿Sí? Okay. Esa es la ley de Charles. Bueno, esto de aquí lo pueden hacer en su casa para que vean el tema del experimento. Lo que ocurre es que en una refrigeradora, la presión que tiene la refrigeradora que hay dentro de ella es igual a la presión que existe fuera. O sea, no va a haber ninguna especie de vacío o de aumento de presión. Lo pueden hacer ustedes es tomar una botella gaseosa, una vacía, puede ser de 1 litro. La verdad, hasta con una de 500 se da. La puedes cerrar, luego dejarla en el refrigerador un par de horas. Bueno, ahí vemos qué ocurre con el gas. ¿Cuál es el resultado que deben de esperar? Si hacen bien el experimento, pues es que la botella, pues como hay menor temperatura, ¿qué pasaría con el gas? El gas pues se va a comprimir y usted va a ver como que la botella se arruga. Bueno, entonces el volumen va a disminuir. ¿Sí? El volumen de la botella va a disminuir. Eso lo pueden hacer tranquilamente hasta con un globo también. Si ustedes trabajan con un globo, lo ponen en el refrigerador, también el volumen disminuye. Ganamos por la ecuación
por la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? La ley de Gay-Lussac, pues, como habíamos dicho, isócoras, interpreta procesos isócoros, son procesos en donde el volumen se mantiene constante. En ejercicios, donde se mantiene el volumen constante. Cuando nosotros tenemos gases en recipientes de vidrio, ¿sí? En recipientes de vidrio, por ejemplo, estos que son así, ¿ya? Balones de vidrio, recipientes de acero, por ejemplo, bombonas de gas, ¿sí? Vidrio, acero, puede ser hierro, bueno, cualquier material que la verdad no sea como una botella de plástico, que se puede expandir, ¿no? o arrugar o presionar, bueno, vidrio, acero y ese tipo de cosas. Ahí es donde yo tengo, y si tengo un gas, ¿no? Dentro de ese vidrio, dentro de este acero, ahí es cuando yo puedo implementar la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué relaciona la ley de Gay-Lussac? Relaciona la presión de un gas con su temperatura. Y en este caso, pues, también la temperatura con la presión. Aquí nos hablan, en otras palabras, a mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura, siendo una relación directamente proporcional. Correcto. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. O sea, que si la temperatura del gas aumenta, ¿qué pasaría con su presión? Pues la presión va a aumentar. Y eso se debe a que el movimiento de las moléculas van a moverse mucho más rápido y van a ejercer pues mayor presión sobre las paredes del gas. Y como no hay esa liberación de que el gas se va a expandir o que el gas se va a comprimir por temperatura, ¿sí? O va a disminuir su volumen, ¿no? Por temperatura, pues la forma de expresar del sistema es que, ¿sí? Hay un aumento de presión, ya que el volumen se va a mantener constante, entonces la presión aumenta. Asimismo, si yo vengo y bajo la temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? Pues la presión también va a bajar, ¿sí? Ok. No va a haber un efecto de como vacío, ¿no? Otra, siempre, por favor, siempre aquí en estas unidades, en estas leyes, nosotros trabajamos solo en temperaturas absolutas, solo en Kelvin. Veamos la fórmula. Y aquí está el experimento. Esta es la ley de Gay-Lussac. Por ejemplo, aquí tenemos un balón. ¿Ya? Aquí tenemos un medidor de presión. ¿Ya? Un manómetro, dice. El manómetro está, y tiene un baño de hielo. ¿Sí? Tiene un baño de hielo. ¿Ya? Y el manómetro marca una atmósfera. ¿Sí? Y aquí tengo el gas. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo agua hirviendo? Agua hirviendo. Bueno, aquí las moléculas se mueven más rápido, pero como el sistema no puede cambiar su volumen, ¿ya? ¿Qué pasa con la presión? Pues la presión va a aumentar, ¿sí? Bueno, la temperatura aquí, cuando dice que nos habla de un baño de hielo, ¿cuál de ustedes, qué temperatura piensan que es? ¿Qué temperatura tendría este sistema aquí? Pues lo más cercano a la temperatura a la que se encuentra el hielo, pues podríamos decir que tiene 0 grados. Y acá la temperatura es 100. Algo que tomamos muy en cuenta aquí es las fórmulas que vimos en el primer parcial para poder transformar de grados Kelvin a grados Celsius, ¿sí? O de Celsius a Kelvin, bueno, dependiendo del problema, ¿no? Pero aquí, como ven, el volumen no cambia porque esto es un envase de vidrio. Bueno, si hago un experimento con esto mismo y pruebo varias temperaturas y pruebo distintas presiones, si yo divido las presiones obtenidas para las temperaturas, pues siempre va a ser
el resultado va a ser el mismo. Entonces, de aquí se saca esta ecuación, igualando sistema 1, sistema 2 o estado 1, estado 2. Nosotros sacamos esta ecuación, que nos dice P1, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y, ojo, en la ley de Gay-Lussac nosotros tenemos el volumen constante. Si fuera un recipiente de acero, también de hierro, ese tipo de cosas no se van a expandir en gran manera, así que los puedo considerar como un volumen constante. ¿Tienen ahí alguna pregunta? No. Bien, entonces la fórmula es lo importante, saber qué es la ley de Gay-Lussac, saber que se mantiene volumen constante. Es la ley de las gases ley combinada de los gases ideales. Esta ley, en cambio, relaciona todo. Relaciona tanto el volumen como la presión y la temperatura. ¿Sí? Relaciona todo. Sí, esto es lo que les había dicho del tema de gas ideal. ¿Sí? Ya habíamos hablado de esto de aquí. Bueno, de todas maneras, ahí lo tienen. Ya les subo yo estas diapositivas para que las revisen. Entonces, ¿cómo funciona la ley combinada de los gases ideales? Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac y combinarla. ¿Sí? Ya, ¿cómo queda cuando yo combino todo esto? Pues me va a quedar algo de la siguiente manera. Esta C es la K mismo, ¿no? Constante. Me va a quedar algo como esto. Volumen por presión. Esa es la ley de Boyle, y si quiero combinarla con las demás, pues divido para temperatura. Y listo. Esto me va a dar una constante. O sea que en un proceso en donde el volumen cambie, la presión cambie, la temperatura cambie, pues si yo hago varios experimentos, el resultado de dividir todas esas variables va a ser una constante. De esa manera, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a combinarlas. Vamos a ver la fórmula para ver cómo nos queda. Lo importante es la fórmula. Bueno, y la fórmula nos dice lo siguiente. Bueno, nos dice presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Ya, ¿qué es el 1? El 1 pues va a representar siempre las condiciones iniciales. ¿Y qué es el 2? Pues las condiciones finales. Ok, eso significa que los problemas o el contexto de estos problemas siempre nos van a hablar de forma temporal en algo o unas condiciones que ocurren al inicio y luego otras que ocurren al final, ¿sí? Entonces siempre los problemas van a ir de esa manera. Los problemas, en este tipo de problemas siempre usted va a poder identificar entre condiciones iniciales y condiciones finales. Las condiciones iniciales usted le va a poner el subíndice 1 y a las condiciones finales le va a poner el subíndice 2, ¿sí? Y esta es la ley de los gases combinadas, ¿no? Es la ley de la combinación de todas las anteriores. ¿Sí? Igual, de todas maneras, siempre en todas estas leyes reemplazamos la temperatura en qué unidades, en grados Kelvin. Solo para la temperatura hay restricción. Solo para la temperatura. De aquí, para el tema de las presiones, si hay restricción, la verdad que no. Tú puedes reemplazar en atmósferas tranquilamente, pero debes de tener en cuenta que acá también vas a tener que reemplazar en atmósferas o que vas a obtener respuestas en atmósferas, ¿sí? Así mismo acá. El volumen, puedes reemplazar en lo que tú quieras. Puede ser en litros, puede ser en mililitros, puede ser en mililitros, puede ser en mililitros, puede ser en litros, la verdad que puede ser en galones, puede ser en lo que sea. ¿Sí? Pero debes tener en cuenta de que si vas a reemplazar mililitros, acá también tienes que reemplazar mililitros. ¿Sí? Así, tienen que ser congruentes en las unidades.
Atmósfera, ojo, aquí puedes reemplazar lo que tú quieras. Atmósfera, puede ser milímetros de mercurio, puede ser PSI, ¿sí? Puntal Square Inch. Pero también debes tener en cuenta que acá también debes reemplazar en las mismas. O sea, hay libre uso de unidades aquí, pero solo la única restricción es la temperatura. Que la temperatura siempre debe estar, al momento de reemplazarlas aquí, siempre debe estar en grados Kelvin. Siempre la temperatura va en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, haga una última ecuación más que vamos a ver. ¿Tienen preguntas? No. Bien. Entonces, una última ecuación que vamos a ver es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal, la ecuación de estado de los gases ideales, que es esta, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles por la constante R de los gases ideales, la constante R de los gases ideales y la temperatura. Ya. Okay. Las unidades en las que vas a reemplazar la presión, el volumen y la temperatura, ¿ya? Todo esto de aquí, las unidades me refiero a las unidades en las que vas a reemplazar esto. En la temperatura ya siempre en Kelvin. Y ahora, las demás unidades, ¿de qué van a depender? Las unidades van a depender de la constante del gas ideal, ¿sí? Las unidades de la presión, las unidades de la temperatura, ¿sí? Las unidades del volumen, ¿de qué va a depender? O sea, esto de aquí va a depender de la R. Estas de aquí van a ir en función de la constante R. Si la R nos habla de que está en base a atmósferas, pues la presión debe ser reemplazada en atmósferas. Si la R, pues, obviamente está en Kelvin, pues vas a tener que reemplazar la temperatura en Kelvin. Si la R me habla de un volumen en litros, yo debo de reemplazar en litros. Si la R me dice que tengo metros cúbicos, pues yo debo reemplazar metros cúbicos. Constante de las bases ideales, la R, pues es algo que se obtiene de un experimento. Se obtiene un experimento en donde se trabajó con una mol de gas ideal, ¿sí? Con una mol. Solamente con una mol de gas ideal. Vamos a hacer este experimento pues, se puede hacer con cualquier gas ideal. Me imagino que han de haber trabajado con algún gas noble, junto con hidrógeno, que son gases que no tienen fuerzas intermoleculares, solo repulsivas. Mira, trabajan de esta manera. Trabajo con una mol de gas y a esta mol de gas yo la voy a someter o la voy a exponer a una presión de una atmósfera, ¿sí? Y a una temperatura de 0 grados Celsius. Ustedes ya saben, 0 grados Celsius, me falta el 0 grados Celsius. ¿Qué significa 0 grados Celsius? 273.15, pero vamos a omitir el punto 15, 273 Kelvin. Esa es la temperatura. La temperatura que tenemos, a la que fue expuesta esa mol de gas. O sea, esa mol fue expuesta a estas condiciones. Bien, entonces, luego de ser expuesta a estas condiciones, obviamente debe haber estado en un recipiente full flexible, que se puede expandir, que se puede también disminuir su volumen tranquilamente, ¿no? En este caso, pues cuando el gas se expuso a estas condiciones, el gas dio un volumen de 22.4 litros, ¿sí? 22.4 litros, de esa forma. Okay. Entonces, estas son las variables con las que se obtiene esta constante R. Si ustedes hacen en el cuaderno, pueden hacer en el cuaderno,
En el cuaderno despejen esta R. Despejen la R. ¿Por qué estas ecuaciones? Bueno, van a tener que despejarlas muchas veces, ¿sí? Para poder resolver un ejercicio. Déjenme. Te despeja. Por ejemplo, usted pone aquí P, presión por volumen igual a nRT. Ya, saben, voy a copiar primero, no los datos. Ya hemos dicho que era una mol de gas. Que esa mol de gas se iba a exponer a una presión de 1 atmósfera y a una temperatura de 273 Kelvin. Y que luego de que se expone a estas condiciones, la mol de gas va a obtener o va a reproducir un volumen de 22.4 litros. ¿Sí? Vamos a compartir para ver que sea grande el video. Ya. Entonces, ese fue el experimento que se hizo. Ya, si yo despejo R, ¿cómo me quedaría R despejada? R es igual. A ver, ¿quién está multiplicando la R? Las moles y la temperatura. Entonces la R va a ser igual. Presión por volumen dividido para la N, para los moles y para la temperatura. ¿Sí? De esa manera. Ok, entonces luego lo que hacen ellos es reemplazar estas unidades, o sea, reemplazar los datos del experimento en esta ecuación. Por ejemplo, la presión, ¿cuánto les dio? Una atmósfera, el volumen reproducido por el gas, 22.4 litros, la temperatura, pues, 273 Kelvin, y el número de moles, ¿cuántas moles fueron? Ah, una mol. Entonces, reemplacemos y veamos cuánto nos da. La R es igual. Presión, una atmósfera, volumen reproducido por el gas, 22.4 litros. Más tener el número de moles. Una mol. Y la temperatura, 273 Kelvin. Entonces, resuelvan en la calculadora y vean cuánto les da esto. $0,082. 0,082. ¿Qué más le da? Dos decimales más para. 0,5. 0,5. Ya, ese es el valor. Ya, esta es la constante R de los gases. 0,08205, pero debe estar acompañado de las unidades. ¿Sí? Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Atmósferas por litro por mol Kelvin. Bien, listo, de esa manera. Ahora, de este experimento de aquí, esta es la constante R, se saca la constante R. Y bueno, esta constante R las podemos llevar a muchas unidades, lo único que hay que hacer es factores de conversión y luego pues vamos trabajando. El asunto es que esta es la más utilizada, podríamos decir esta y otra que vamos a ver, ya la vamos a ver más tarde. ¿Sí? En el caso de nivelación utilizamos mucho esta. ¿Sabes aquí por qué? Porque estoy trabajando con unidades sencillas, bueno, atmósferas, litros, y mol Kelvin. Bueno, esto siempre va a ser así, mol Kelvin, lo que va a estar cambiando es la parte de arriba. ¿Sí? Ok, y acá también se saca lo siguiente, de este experimento también se sacó lo siguiente.
Usted tiene que una mol, yo digo que puedo decir, si una mol de gas ideal, de pronto lo vamos a necesitar para hacer ejercicios después. Una mol de gas, pero esto que voy a escribir solo se utiliza cuando el problema a ti no te da datos de nada, no te da datos de temperatura y no te da datos de presión. ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacer una aproximación, podrías decir que una mol de gas, o sea, puedes asumir que el gas que se está liberando, el gas que se está produciendo, pues es un gas ideal. Puedes decir que una mol de gas ideal tiene, ¿cuánto? 22.4 litros. El asunto es que la respuesta va a ser una aproximación. Va a ser una aproximación y puedo usar esto como relación, ¿sí? Y al obtener respuestas con esta relación, pues va a ser una aproximación. ¿De qué va a depender que sea de que sea exacta, de que no sea tan exacta? Pues va a depender de las condiciones reales, ¿no?, del problema. Digamos que yo quiero aplicar esto en un laboratorio o en algún problema o algo por el estilo, ¿no? Ustedes pueden experimentar si quieren. Pueden hacerlo por medio de las fórmulas, luego pueden hacerlo por medio de esto y ver la diferencia, ¿no? Pero, ¿de qué va a depender? Miren, esta relación se obtuvo ¿a qué presión? A una atmósfera y a qué temperatura? 273, ¿no? Entonces, ya, mientras las condiciones se vayan alejando de aquí, ¿sí? O sea, mientras la presión vaya aumentando o la presión se vaya alejando de una atmósfera, pues esta precisión, o sea, esta relación va a ser menos precisa. Mientras la temperatura vaya cambiando, también cambia, pues va a ser menos precisa. ¿Sí? Y listo. Pero van a haber problemas de pronto en el libro, donde van a tener que decir que una mol de gas ideal pues tiene 22.4 litros y ya, mucho más fácil. Más que nada cuando hay estequiometría con gases. ¿Sí? Pero si no, no pasa nada. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿para este tipo de ejercicios siempre será recomendable utilizar 5 decimales o No, no? no, no. No. Solo esto de aquí lo eliminamos. Solo quería ver qué más hay. Podemos trabajar con 0,082. Ya. Solo con 0,082 está bien. Ah, ya, ya, Trabajan gracias. por la constante con 3 y por las respuestas con 3. ¿Ya? Entonces, bueno, volvamos a... De ahí sale la constante R de ese experimento. Miren, estos son los valores de R, ¿no? ¿Qué hacen? Con el 0,082 que nosotros obtuvimos, pues les van cambiando las unidades y pues aquí está. Si yo aplico una fórmula de física, atmósferas por litro, transformo esa energía, ¿no? Pues la constante R quedaría así en Joule por mol Kelvin. En kilojoule por kilojoule, ¿no? O sea, son muchísimas, ¿verdad? Si yo transformo la presión a bar y le vuelven a metros cúbicos, me va a quedar estos valores. Y así, las calorías. La parte de arriba, que es atmósferas por litro, es equivalente a energía, ¿sí? Todas esas son las constantes. Es lo mismo, sino que le han transformado el valor 0,082 a otras unidades. Por eso tiene otro valor numérico, ¿sí? Está en libra-mol, kilomol. Pero nosotros utilizamos 0,082 a nivelación. Y pues el tema de la carrera, ¿no? De pronto, también seguimos utilizando esto, pero también el tema de los Joule, 0,831, estas son constantes que se utilizan mucho. Las calorías, pues,
puede ser también. Y la de aquí, en milímetros de mercurio. ¿Cuál tiene que aprenderse para el examen? Esta de acá, pues, cuando ellos ingresan a la universidad, ya cuando ingresan en la carrera, van a utilizar esto. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, para el examen, ¿cuál dijo? Está aquí, 0 punto. Está aquí. Solo eso, solo la pregunta. Ay, ay, ay. Profe, no sea malitos, tal vez puede poner la imagen anterior, la de la tabla esa que estaba por ahí. No la copié. Sí. Ahí. Le pueden sacarle captura porque copiarla de pronto se va a demorar. Y después la pegan nomás, porque la verdad no. No, o sea, sí captura, pero yo le dije copiar. Sí, sí. Bueno, ya. Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Ya, estas preguntas se las puedo dejar para que ustedes las resuelvan. Pero vamos acá, como verán, estas son teóricas, tan sencillas, ¿no? Las pueden revisar, ¿sí? Les puede servir. Ahí las van revisando, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahorita son unos ejercicios, ¿no? Ahí les dejo un ejercicio para que lo hagan. Pues vamos a trabajar con ejercicio. Y ahí les dejo en la diapositiva esto, ¿no? Ahí tienen la respuesta, ¿no? Tienen la respuesta marcada y ustedes pueden ir trabajando. ¿Sí? Cualquier pregunta, pues me dicen. Ahí les dejo unos ejercicios para que practiquen. ¿Sí? Vamos a hacer otros nosotros, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios. En este caso, entonces, vamos a hacer. Ya tenemos la fórmula. Es así. Pronto necesitan una recolección de fórmulas, ¿sí? Para ver, hacer un repasito, ¿no? Entonces tenemos las bases ideales. Ahora vamos a ver las leyes. Perdón. De los gases ideales. Vamos a ver las leyes. ¿Sí? Bueno, las fórmulas. La primera que vimos. La primera que voy a escribir acá. La primera que me acuerdo. Ley de Boyle. ¿Qué decía la ley de Boyle? ¿Qué se mantiene constante? Eso es lo primerito que debe saber usted. ¿Qué se mantiene constante? La ley de Boyle. ¿Por qué? O sea, les pueden preguntar, bueno, ¿quién es quién? En la ley de Boyle, pues se mantiene constante la temperatura. ¿Sí? Ok, como se mantiene constante la temperatura, o sea, usted puede partir de la ecuación no general, sino de la ecuación de las leyes combinadas para determinar cuál es la ecuación de la ley de Boyle. Entonces, lo que debe aprenderse siempre es saber qué se mantiene constante y aprenderse esta ecuación que dice P1 por B1 sobre T1 es igual a P2
por V2, presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, como la temperatura se mantiene constante, ¿qué ocurre? Se simplifica porque es una constante. Yo digo presión 1 por V1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y esa es la ley de Boyle. ¿Sí? Ley de Boyle. Ok. En la ley de Boyle, ¿qué ocurre con la presión y el volumen? Pues el volumen de un gas, decimos que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Es otra forma de decirlo, ¿no? El volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. O sea, si hay mayor presión, hay menor volumen. Eso también tienen que tener claro. ¿Ya? Vamos a escribir un poquito más abajo. Vamos a hacerlo en estas flechitas significan mayor. Vamos a poner mayor presión. ¿Qué pasa con el volumen? Tiene que bajar, tiene que ser menor. ¿Sí? Pongamos acá. ¿Qué pasaría si tengo menor presión? Si hay menor presión, ¿qué pasa con el volumen? Pues va a aumentar. De esa manera funciona esta ley. ¿Sí? Okay, esta es la ley de Boyle. Luego, ¿qué otra ley vimos? Ley de Charles. En la ley de Charles, ¿qué se mantenía constante? ¿Quién se recuerda? ¿Qué se mantenía constante en la ley de Charles? La presión. La presión, correcto. La presión constante. Ya, el nombre más largo de estas leyes, esa es donde se mantiene constante el volumen. Es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, ahí es donde se mantiene constante el volumen. Así mismo, o sea, si yo me prendo esto aquí, si me dicen que la presión es constante, ¿cómo quedaría la fórmula? Si dicen presión constante, entonces como las presiones son constantes, pues se simplifican de lado y lado. Y el resultado sería volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. De esa manera. Esa es la ley de Charles. ¿Qué pasa en la ley de Charles? Cuando yo lo puedo expresar de esta manera, yo puedo decir que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Directamente proporcional a la temperatura. También tienen que saberse esto para evaluar las respuestas que ustedes obtienen. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que en el proceso me dicen que la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, ¿qué debe pasar con el volumen entonces? ¿Qué pasa con el volumen? Pues el volumen Aumenta también. también tiene que aumentar. Listo. Ok, en cambio, ¿qué pasaría en esta ley? Si la temperatura disminuye, pues el volumen disminuye también. Ok, en cambio en ley de Gay-Lussac, en la ley de Gay-Lussac nosotros tenemos el volumen constante, ¿no? Aquí cuando tengo recipientes de vidrio, de acero y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así mismo, digamos, si yo no me acuerdo de la fórmula, aunque sea debo de acordarme de qué se mantiene constante. Que si yo me aprendo esta ecuación de las leyes combinadas, lo que yo voy a hacer después es no despejar, sino simplificar lo que se mantiene constante. Como el volumen es constante, es constante el volumen. No importa el volumen, entonces, ¿qué me queda nomás? ¿Qué variables me quedan? Me quedan presión 1 sobre temperatura 1 es igual
La presión 2 sobre temperatura 2. Ya. ¿Dónde está? Bueno, entonces, esto significa, bueno, que la presión de un gas también es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? O sea que si la temperatura del gas aumenta, ¿qué pasará con su presión? La presión de este gas, pues, de este gas también va a aumentar. ¿Sí? Asimismo, si la temperatura del gas disminuye, pues la presión de este gas también va a disminuir. Esto funciona de esa manera. Ok. Esa es la ecuación de las leyes, ¿no? Y esto es lo que debemos de recordar. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora la ecuación de las leyes combinadas. Vamos a escribirla, ¿no? La misma. Ecuación de las leyes combinadas de los gases ideales. Bueno, en estos problemas, o sea, cuando yo utilizo esta ley, y sin simplificar nada, ¿no? Es porque pues, en el problema me están dando variaciones, se me están indicando que varía pues tanto la presión como la temperatura y el volumen, o sea, va a variar. ¿Sí? De esa manera. Okay, y eso es todo, no hay nada más, ¿no? Ahora veamos un poquito más la ecuación del gas ideal. ¿Sí? La ecuación del gas ideal, ¿cuál es? Pues, presión por volumen es igual a la constante R de los gases ideales multiplicada por el número de moles y por la temperatura. De esa manera. ¿Okay? La P significa presión. Vamos a trabajarlo, en este caso, como con la R que más vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a poner en efecto qué ocurriría si yo utilizo la R que solo vamos a utilizar aquí en nivelación. Ya después pues, utilizarán otras R, como les había dicho. Entonces la R que vamos a utilizar nosotros es 0,082, con esa cantidad de decimales está bien. Tienen que saberse las unidades, atmósferas por litros sobre mol Kelvin. ¿Sí? Atmósferas por litros sobre el mol Kelvin. Entonces, bueno, en este caso, pues la P ¿qué sería? La P es la presión, pero debes de reemplazar obligadamente en atmósferas, ¿sí? Bueno, el volumen, la V mayúscula o minúscula, bueno, dependiendo del libro, es el volumen y debes de reemplazarlo en litros. La N, ¿qué va a ser la N? Pues la N va a ser el número de moles y siempre vas a tener que reemplazarlo en mol. Y la T, pues la T va a ser la temperatura y debes reemplazarlo en Kelvin. Bien, como esto es una ecuación, pues es sencillo, ¿no? Despejar presión
Despejar volumen, despejar las moles, despejar la R, despejar la T. Es sencillo. ¿Ya? Pero hay otras cosas que no son un poquito más complejitas. ¿Qué sería? A partir de esta ecuación, determinar los gramos, yo creo que sí podrían tranquilamente determinar el peso molecular. Esas son las que vamos a analizar aquí. Despeje, vamos a analizar el despeje para obtener masa molar del gas, de un gas. Masa molar o peso molecular, como sea, ¿eh? PM también es digo, peso molecular, masa molar es lo mismo. Ya, vamos a analizar esto. Y también vamos a analizar despeje o acomodo, como sea, para obtener densidad. ¿Sí? Y con eso yo creo que ya estaríamos completos. O sea, ya podríamos resolver pues, cualquier ejercicio. ¿Sí? Bien, vamos a ver primero uno y luego el otro. Poner aquí uno y acá otro. ¿Sí? Vamos a ver primero uno. Peso molecular, ¿no? Espérese, profe. Ya. Ya. Ya, listo. Bueno, entonces, uno. Vamos con uno. Ok, miren, para el tema de despeje de la masa molar, o como sea, peso molecular, que también lo pueden encontrar así. Pues nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Presión por volumen es igual a NRT. Esta es la ecuación del gas líquido, ¿no? Sabemos nosotros que N moles es igual a qué cosa. Es igual a la masa, en este caso del gas, ya no del soluble. Es igual a la masa del gas por el peso molecular del gas. ¿Sí? Masa del gas por el peso molecular del gas. Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir a esta como la ecuación 1. ¿Sí? La voy a definir como ecuación 1. O sea, que va a ser mi ecuación 1. Esta va a ser mi ecuación 2. ¿Sí? Ecuación 1. Y esta va a ser ecuación 2. ¿Sí? De esa manera. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2, la voy a estar poniendo en la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría presión por volumen. ¿Ya? Entonces, en vez de moles, yo pongo M por M, ¿no? ¿Sí ven? Estoy reemplazando. En vez de estar poniendo moles, yo pongo masa del gas por peso molecular del gas. Peso molecular o masa molar, como tú quieres. ¿Cómo es eso? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Masa molar, peso molecular es igual, ¿sí? Esto más correcto si lo utiliza masa molar. En el caso de un gas ideal, masa molar, ¿no? Masa molar del gas. Bien, ¿cómo funciona? Si yo quiero obtener la masa molar del gas, tengo que despejar la masa molar. Para despejar la masa molar, ¿qué va a ocurrir? Pues tienen que pasar al otro término, masa molar. Entonces, masa molar del gas. Masa molar del gas va a ser igual. Hay que tener cuidado, nos confundimos aquí. Pongámosle MM, no me siguen contigo. Masa molar del gas va a ser igual la presión por el volumen. Esto va a ser igual a la masa del gas
por la R por la T. Ya, es la temperatura. Entonces ya nomás me quedaría despejar masa molar y en el despeje me quedaría de la siguiente manera. Masa molar es igual a la masa por la R por la T dividido para la presión y para el volumen. ¿Sí? Masa molar es igual a masa del gas por la R por la temperatura del gas dividido para la presión del gas y dividido para el volumen. Y ahí ya tengo la masa molar o peso molecular. Esta M pues es la masa molar del gas. Masa molar del gas. ¿Sí? O también pues peso molecular. Molecular del gas. No sé. Ya, ahora veamos las unidades, ¿no? Pues esta es la ecuación. Entonces, esta ecuación tienen que utilizar siempre y cuando les pidan el peso molecular del gas, la masa molar del gas, la identidad del gas, porque ustedes saben que con el peso molecular yo puedo encontrar qué gas es. O sea, tener una referencia de qué gas es. Veamos las ecuaciones para que, o sea, el análisis dimensional. Ya, bueno, analizando esto, la masa molar, ¿en qué unidades tiene que dar? ¿En qué unidades está la masa molar? Las unidades de la masa molar deben ser gramos por mol. ¿Sí? ¿Por qué gramos por mol? Vamos viendo aquí. Primero, la masa, ¿en qué unidades va a estar la masa? Siempre en gramos. La R que vamos a utilizar, ¿cuál será? Atmósferas por litro por mol Kelvin, sobre mol Kelvin. ¿Sí? ¿No? Y la temperatura, ¿en qué unidades va a estar? Va a estar en Kelvin. La presión, ¿en qué unidades estaría? En atmósferas. El volumen, ¿en qué unidades estaría? En litros. Entonces, miren, ¿cómo se simplifica? Los litros que están aquí están en el numerador. En el numerador, gramos también está en el numerador, Kelvin está en el numerador, pero los litros que están aquí se simplifican con estos litros. Las atmósferas que están aquí se simplifican con estas atmósferas y Kelvin está aquí, se simplifica con este Kelvin. ¿Ya? De esa manera funciona. Entonces, el resultante es gramos por mol. El resultante es gramos por mol. Tuvimos éxito y, bueno, la masa molar se da en gramos por mol. Esta fórmula la vamos a utilizar siempre que te pidan la masa molar de un gas. Siempre que te pidan esto, utilizan esta fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Listo. Entonces, ok, ¿tienen alguna pregunta en el despeje? Se pueden aprender así las fórmulas y también se lo pueden aprender así. Ok. Otro que es complejo, un poquito, es el tema de la densidad. Ya. Despeje para la densidad. Despeje o acomodo para la densidad, ¿no? Para la densidad, para obtener la densidad de un gas ideal, pues, así mismo, tenemos la ecuación del gas ideal, presión por volumen es igual a N por R y por T. Vamos a utilizar otra vez. N es igual
m por la masa molar del gas. ¿Sí? Reemplazo, me va a quedar presión por volumen es igual a m por mm y por r y por T. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo de tratar de buscar aquí la densidad en esta ecuación. Recuerden ustedes, estamos haciendo lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo, ¿no? Recuerden ustedes la fórmula de la densidad. ¿La fórmula de la densidad cuál es? La densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí? La pongo aquí como referencia, nada más, que voy a utilizar. Entonces yo voy a acomodar acá, de tal manera que de un lado de la ecuación me quede masa sobre volumen. Aquí está la masa y aquí está el volumen. Entonces miren, lo que yo voy a hacer en este caso sería, primero dejar masa solito, ¿sí? Masa solito de un lado de la ecuación. Para que masa quede solito de este lado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La masa molar va a pasar ¿para dónde? Para el otro lado, pero en vez de dividir va a pasar a multiplicar. Entonces tengo yo masa molar por presión y por volumen. Ya, y bueno, RT. Aquí yo tengo RT todavía. Ha pasado de dividir a multiplicar. Entonces yo quiero la masa solita. ¿Qué me faltaría a mí hacer? Esta RT que está multiplicando tendría que pasar a dividir. Entonces me quedaría masa molar por la presión por el volumen dividido para la RT. De esa manera. Ya yo tengo ya la masa sólida. Pero yo deseo que sea masa sobre volumen. No, para que sea masa sobre volumen, pues, ¿qué vamos a hacer? Este volumen que está multiplicando a presión, ¿sí? Va a pasar a dividir. Entonces me quedaría así, masa molar por presión sobre la R por la T, ¿sí? Es igual a la masa, y acá como el volumen está multiplicando a la presión y a la masa molar, pues tiene que pasar a dividir. ¿Listo? ¿Sí? Pues de esa manera me queda de un lado de la ecuación masa sobre volumen. Y masa sobre volumen es igual a densidad. ¿Sí? Masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces yo puedo decir, expresar la siguiente ecuación, puedo decir que la densidad de un gas ideal es igual a su masa molar, o sea que tengo que saber qué gas es, su masa molar multiplicado por la presión dividido para la R, las gases ideales, y para la temperatura. De esa manera. Todo está claro. Bueno, vamos a ver el análisis dimensional. Entonces, yo me puedo aprender esta fórmula. Saber que esta de aquí la voy a utilizar siempre y cuando me pidan la densidad de un gas ideal. ¿Sí? Bien, vamos a ver aquí. Masa molar. ¿Qué unidades tiene la masa molar? La masa molar tiene las unidades gramos por mol. ¿Sí? Ahí está la masa molar. La presión. ¿Qué unidades tiene en este caso? En este caso, pues tiene que tener atmósferas. La R. La R pues, es 0,082 atmósferas por litro sobre los mol y los Kelvin. De esa manera. Y la temperatura pues, es grados Kelvin. ¿Sí? Bueno, ¿cómo todo se simplifica? Primero, atmósfera. Por tener 4 y 4, pues, simplifica. Luego, los moles. Denominador con denominador,
de ambas fracciones, bueno, se simplifica. Y luego aquí, denominador con numerador, Kelvin con Kelvin, se simplifica. Bien, el resultado, pues, como pueden ver, es gramos por litros. O sea que al usar esta fórmula, el resultado de la densidad, o las unidades que tendrá la densidad, serán gramos por litro. ¿Ya? Gramos por litro. Cuando yo aplico esta ecuación, pues la densidad estaría gramos por litro. Entonces tienen que tener cuidado de que no salen gramos por mililitro, sino en gramos por litro. Y listo. De esa forma. Bueno, con eso ya es suficiente para poder resolver cualquier tipo de ejercicio de gas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ir viendo pues, cómo sería de resolverlo, pero de verdad este tema, como son fórmulas, es mucho más fácil, ¿sí? ¿Quieres hablar de estequiometría o hablar de otro tipo de cosas en donde hay más variables? Bueno, tenemos por acá. Vamos a hacer el primer ejercicio. Tenemos nosotros lo siguiente. Dice, determinar el volumen de un gas determinar el volumen de un gas si su presión inicial fue de 4 atmósferas, ¿sí? Determinar el volumen del gas si su presión inicial fue de 4 atmósferas y su temperatura inicial fue 0 grados Celsius. ¿Sí? Las condiciones actuales del gas son 100 grados Celsius y 1 atmósfera. ¿Sí? Bueno. Las condiciones iniciales, el volumen de un gas, sí, su presión inicial fue, ya, que hay que poner, que falta algo que sería el volumen. El volumen del gas al inicio del experimento puede en aquí 2 litros. No. Más o menos así, ¿no? Bueno, ahí tenemos determinar el volumen de un gas si su presión inicial fue de 4 atmósferas y su temperatura inicial fue de 0 grados Celsius. Entonces, las condiciones actuales del gas son 100 grados Celsius y 1 atmósfera. No, el volumen del gas al inicio del experimento fue de 2 litros. Eso es un problema y, de verdad, aquí hay que tener
Hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. ¿Sí? Y bueno, como en este caso yo puedo ver que está variando tanto la presión como la temperatura. ¿Sí? Está variando algunas cosas. Entonces, yo puedo utilizar directamente la ecuación de los gases combinados. Pero antes vamos a anotar el tema del datos. ¿Sí? Siempre se puede hacer por aquí una columnita para anotar las condiciones iniciales y otra columnita por acá para anotar las condiciones finales. ¿Sí? Presión, volumen, temperatura. Bueno, vamos bien. Vamos a hacer presión, volumen, temperatura. Por acá voy a poner presión, volumen, temperatura. Por acá 1, 1 y por acá 2. Teniendo en cuenta que las 1 son las iniciales y las 2 son las finales. Entonces, bueno, presión 1. ¿Cuál sería la presión 1? Hay que ver acá, dice determinar el volumen de un gas. El volumen de un gas, parece que me está preguntando el volumen, no tengo claro todavía qué volumen, si es el 1 o el 2. Bueno, dice, si su presión inicial fue de 4 atmósferas, o sea que la presión inicial fue 4 atmósferas. Bueno, dice, y su temperatura inicial fue de 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Las condiciones actuales, o sea, habla de actuales, del gas son 100 grados Celsius, o sea que como son actuales y antes fue 0 y ahora es tal, es 100, entonces debe ser, pues, 100 grados Celsius debe ser la temperatura 2. Creo que el problema me habla de un contexto del pasado y ahora está en el presente. ¿Y cuántas son las condiciones actuales? 100 y 1 atmósfera, o sea que la presión actual es 1 atmósfera. Más me dice el volumen del gas al inicio. Cuando me dice el volumen del gas al inicio, pues ahí me doy cuenta que me está preguntando el volumen del gas actualmente. Bueno, entonces el volumen del gas al inicio del experimento es de 2 litros. Que 2 litros iría por acá. Y el volumen 2, bueno, ¿cuál sería? Esa es la pregunta. El determinar el volumen del gas, ese es el gas al inicio. No te dice en qué unidades, pero los vamos a determinar nosotros en litros. En el examen pues estará indicado, ¿no?, en qué unidades, y también pues va a estar al ladito del valor, pues la unidad. Estos problemas son sencillos, ¿no? ¿Qué ecuación vas a utilizar? Como varía todo, varía tanto la presión como la temperatura, varían 2 de 3. Entonces, ¿qué le tocaría hacer? Le tocaría utilizar la fórmula presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? De esa manera. Ya, ¿qué es lo que usted tendría que despejar? Recomiendo primero despejar y luego utilizar. Lo que le pueda pasar de pronto es reemplazar en Celsius. No vaya a reemplazar en Celsius. No sale lo mismo, no es variable. Ya, bueno, ¿cómo transformamos de Celsius a Kelvin? Le sumamos 273. ¿Sí? Le sumamos 273, la respuesta estaría en Kelvin. Más 273. Ahí estaría en Kelvin. Entonces 0 más 273, 273 Kelvin, esa es la temperatura 1. ¿Sí? La temperatura 2, pues sería 373 Kelvin. 373 Kelvin y listo. Bueno, ¿cómo despejaría? Ya, el asunto aquí es el despeje. Si usted hace bien el despeje, ya está bien. A ver, yo quiero despejar volumen 2, ¿verdad? ¿Dónde está volumen 2? Está aquí. Si yo quiero que volumen 2 quede solo, ¿qué debo hacer con esta temperatura? 2. La temperatura 2 que está dividiendo debe de pasar a multiplicar.
Y la presión 2 que está multiplicando, pues debe de pasar a dividir, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Temperatura 2 es igual a, poner aquí presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y bueno, aquí voy a multiplicar. Temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. A multiplicar presión 1 y temperatura 1. Ahora, presión 2 que está multiplicando, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar a dividir. A dividir toda esta expresión. Entonces, dividido pasa acá en el denominador. Presión 2. ¿Tienen alguna pregunta con el despeje? ¿No? Bueno, entonces, ahora, si está mal hecho el despeje, si algún día, bueno, hacen mal el despeje, se van a dar cuenta que las unidades no se le van a poder simplificar. ¿Sí? No se van a poder simplificar las unidades, o que la respuesta pues, va a fallar, ¿no? Entonces la presión 1, ¿cuál es la presión 1? Recuerda que no importa si yo tengo acá presión en atmósferas, acá también debo de tener en atmósferas. Eso es lo que debo de tener que tomar en cuenta, que las unidades deben de ser congruentes. No puedo reemplazar una presión en milímetros de mercurio y otra en atmósferas, no se puede. Tienen que ser bien en atmósferas o bien en milímetros de mercurio. Puede ser en cualquier unidad, pero tienen que ser las mismas. Profe, disculpe, ¿por qué está ahí temperatura 2 igual y vuelta multiplica temperatura 2? O sea, Ya. ¿es así? Aquí no. No, es volumen 2 que tenemos que... me equivoco. Ya. Sí. Volumen 2. ¿Sí? Volumen 2. Volumen 2 está más. Volumen 2, pasó a la temperatura 2 que estaba dividiendo, pasó a multiplicar. ¿Sí? Y la presión 2 que estaba multiplicando a volumen 2 pasó a dividir. Eso es lo que pasa. Okay. Así sería. Ni cuenta, ¿no? Entonces, reemplazamos presión 1, ¿cuánto sería? 4 atmósferas. Volumen 1, ¿cuánto? 2 litros. 2 litros volumen 1. La temperatura 2, ¿cuánto es? 373 Kelvin. Y bueno, vamos con la temperatura 1. Temperatura 1, 273. Presión 2. Presión 2 es 1 atmósfera. Siempre verifiquen que estén reemplazando bien. Presión 1, 4 atmósferas. Presión 2, 2 atmósferas. Volumen 1, 2 litros. Volumen 2 en la incógnita. Temperatura 273, que es la temperatura 1. Está bien, ¿no? Entonces, aquí se va a simplificar Kelvin con Kelvin y atmósferas con atmósferas. Y el resultado va a estar dado en litros, ¿sí? El resultado que salga de aquí va a estar dado en litros. ¿Cuánto es ese resultado? 10,93. 10,93. Ajá. Entonces, voy a poner 10,93. Voy a poner por acá 10,93. 10,93 litros. Ya, no me alcanzó, por eso no lo puse. 10,93 litros. O sea que el volumen 2 sería 10,93 litros. Esta de aquí sería entonces nuestra respuesta. Sería nuestra respuesta a volumen 2. Y así funcionan estos problemas. Que hay que tener cuidado, despejar, escritura, de ver si estoy reemplazando bien lo que corresponde y listo.
Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Ok. Vamos a hacer un dibujo acá. Digamos que tengo una bombona de gas. Puede ser cualquier gas. Puede ser oxígeno. Aquí hay gas. Y ya como este recipiente que está aquí, pues vamos a ponerlo como de acero. El recipiente es acero. Y aquí tengo gas, ¿no? ¿Por qué hago dos igualitos? Supone que es el mismo, ¿no? Sino que uno es al inicio y otro es al fin. Bien, aquí la temperatura es la temperatura ambiente. Vamos a imaginar que hay un incendio. Hay un gas, ser oxígeno. También es malo, ¿no? Que haya oxígeno en un incendio. Entonces tengo, primerito, antes del accidente, con la temperatura ambiente, le voy a poner 25 grados Celsius. Eso es al inicio. ¿Sí? Luego, en- pongámosle que luego las llamas y todo llevan este gas, o sea, este cilindro, que van a 2000 Celsius. Ok. Vamos a imaginar que es neón, ¿sí? Gas neón. Neón ya, no pasa nada. Ok. Por acá hay un medidor de presión, un manómetro. ¿Sí? Hay un medidor de presión. No, al inicio, antes del accidente, la presión que marca acá es de, pongámosle, de 18 PSI. PSI. Obviamente, como ya no, en el accidente no se puede leer, pues nosotros vamos a tratar de determinar cuál es esta presión nueva, cuál es esta presión nueva a la que cuando ya está en llama, esta presión, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pero igualmente en PSI lo vamos a ver. Vamos a imaginar que la bombona, o sea, el cilindro, tiene un volumen de 20 litros. El volumen que hay acá es 20 litros. Ya les pregunto, ¿el volumen acá va a ser 20 litros, sí o no? O aproximadamente 20 litros, sí o no. Y mientras no explote, y vamos a imaginar que todavía no explota, todavía no se ve. Sí, aquí también, pues, el volumen es 20 litros, porque esto es un recipiente, pues, rígido, un recipiente rígido, y pues como él es rígido, él no se va a expandir, o se rompe o está ahí. Se rompe o está ahí, no va a cambiar. No es que va a ser como una botella o como una especie de hilo. Entonces, bueno, vamos revisando entonces. Para este caso yo tengo que al inicio,
Es un caso común, puede ser, ¿no? Cuando hay algo, hay un gas dentro de una bombona, dentro de un cilindro. No tengo la presión es moderada en este caso, la temperatura a la que está el gas es la misma que está en el exterior, podemos asumir esto. El volumen es 20 litros. Luego ocurre un accidente y luego pues, la temperatura exterior, yo puedo asumir que es la misma que está en el gas. Entonces la temperatura 2, la que sigue, luego en el accidente es 2000, 20.000, no 2000 grados Celsius. Ya, el volumen no cambia, el volumen no cambia. Mientras no explote, no cambia. Vamos a imaginar que no explota, que esto resiste mucha presión y mucha temperatura. Y la presión, pues, ¿cuál sería? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué ley utilizarían? ¿Cómo se llama la ley que mantiene los volúmenes constantes? ¿Cómo se llama esa ley? Yo me puedo dar cuenta. Siempre que yo tenga acero, siempre que yo tenga vidrio y ese tipo de cosas, pues el volumen va a ser absolutamente constante, ¿no? El volumen va a ser constante. Lo vamos a asumir así. Así existe una expansión poquito, ¿no? Una pequeña expansión. Vamos a asumir que es volumen constante. ¿Cómo se llama esa ley? Sería la ley de a ver, ley de Guy-Lussac, eso. Ajá. Sí, perfecto. Ley de Gay-Lussac. Entonces, entiendo esa es la ley de Gay-Lussac. El volumen es constante. ¿Sí? Pues, digamos que no te acuerdas no sé, la verdad. Puede que sí se acuerden, ¿no? Pero, sí, de verdad, eso puede aprender solamente esto. Luego identificar qué se mantiene constante en el problema. Identifica qué se mantiene constante en el problema. El volumen. Como el volumen se mantiene constante, pues entonces el volumen se simplifica, porque las constantes pues, se simplifican. Si están de un lado y del otro, se simplifica. Volumen 1 y volumen 2 es igual y se simplifica, entonces me va a quedar la ley de Gay-Lussac. Pueden hacer esto, o si no, pues pueden escribirlo directo, si se acuerdan, no hay problema. Entonces mejor, si se acuerdan. Presión 1 sobre temperatura 2, presión 2 sobre temperatura 1. Así. De este problema que yo quiero saber la presión. Quiero saber la presión del gas luego en el momento del incendio. ¿Sí? Y yo sé que la presión inicial de él era 18 psi, el volumen es 200 litros, la temperatura es 25 grados Celsius. Entonces yo saco aquí presión. ¿Cómo despejaría presión 2 en ese caso? Pues como temperatura 2 está dividiendo, ¿qué tiene que hacer él? Pasar a multiplicar. Entonces me quedaría presión 1 por temperatura 1. Y pues temperatura 2 que está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. ¿Sí? Y ahí está. Ya está despejada. Entonces luego lo único que me tocaría es reemplazar. Reemplazar. Y para reemplazar, bueno, no hay restricciones de término de presión y todo esto. ¿Qué es lo único que debo de tomar en cuenta? De que la temperatura que yo vaya a reemplazar siempre esté en grados Kelvin. O sea, que aquí yo tengo que sumarle más 273. Siempre voy a hacer esto. No puedo reemplazar en grados Celsius. La respuesta sale diferente. Más 273. Entonces, ¿cómo me quedaría la temperatura 2? Temperatura 2 que voy a reemplazar, 2273. Por acá pues me quedaría 298. 298 Kelvin, 2273 Kelvin, de esa manera. Y listo. Bueno, una vez que ya tengo todo preparado, verifico las unidades de la presión PSI. Si yo reemplazo unidades de PSI, voy a obtener respuestas de PSI, que eso es lo que quiero en este caso. Entonces, bueno, listo, reemplacemos. ¿Qué tendríamos nosotros?
Presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 18 PSI. Eso es lo que había al inicio. Al inicio el gas estaba a 18 PSI. Presión 1. Temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? La temperatura 1 fue 298 Kelvin. 298 Kelvin. Y la temperatura 2, ¿cuál sería? La temperatura 2 es muy grande. Eso va a provocar que la presión aumente mucho. 2273 Kelvin. 2273 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si se dan cuenta cómo quedan los datos. O sea que la presión sí se va a dividir para 298, pero se va a multiplicar para 2273. O sea que va a aumentar mucho. ¿Sí? En este caso, bueno, Kelvin con Kelvin se simplifica. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, ¿qué tiene que pasar con la presión? Pues también tiene que aumentar. Y ahí es donde usted va reconociendo también si las respuestas que va a obtener son buenas. Bueno, entonces si yo resuelvo 18 por 2273 y divido para 298, ¿cuánto me da? ¿Cuánto saldría? Profe, tal vez sale 137.29. 137. No, ¿O cómo sería ahí de 137, yo resolver? creo que sí, ¿no? Sí, sí, puede estar saliendo eso. Vamos a ver, ¿no? De todas maneras, a ver, pongo 18. No tengo la calculadora. 18 por 2273. Haciendo. Y luego dividido. Ah, ya, si es así no sale 98. entonces. Ah, ya, y ahí sale ¿Sí sale? 137.29. Sí, está bien. No, sí sale. Las unidades que tengo aquí son pesos. Y esta ya es la respuesta, ¿no? Esto es lo que marcaría el manómetro, 137.29 PSI. Eso es lo que marca el manómetro si es que no ya explotó, ¿no? Pero si no hubiera explotado, sería. Profe, en ese de Sí, ahí usted multiplicó el 18 por el 2273, ¿verdad? por el 2000, sí, Ajá, por pero 2273. También sale lo el, mismo si yo divido. O sea, yo digo ajá, 18 dividido para 298 por 2273. Y sale lo mismo. ah, ya no hay problema si se hace así. ¿No? No hay Ay, problema. ay, ay. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí nomás quedamos, ¿no? En la próxima clase vamos a ver más ejercicios de esto y también pues estaríamos viendo un poquito del tema de cómo determinar la densidad, o sea, aplicando la fórmula de la densidad, aplicando la fórmula de la masa molar del gas ideal. ¿Sí? Ok. Entonces, si desean o pueden ir también desarrollando ejercicios, si quieren practicar más, pueden ir desarrollando los ejercicios de gases del, del tema, ¿no? De la tarea de gases y soluciones. Todos, la verdad, tienen la misma trama. Todos los ejercicios son iguales. ¿Qué hacemos? Hacemos el listado de las inicio y fin, identificamos inicio y fin, y luego pues vamos a usar una fórmula, despejamos, tenemos cuenta de las unidades y ya tenemos el resultado. Siempre se maneja así. Ok. Entonces, pero va a ser así. No hay, o sea, nada complicado.
Bueno, entonces quedamos ahí. La próxima clase seguimos. Si tienen algún ejercicio que les quedan, no sé, tienen dudas, pueden subirlo al grupo. O si no, enviarme por interno. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Pasen bien. Excelente mañana. Profe. Chao, Cuídense. profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Buen día, profe. Buen día.